El fiscal general de la República ha solicitado la extradición del expresidente Mauricio Funes y su familia acusados de delitos relativos al lavado de dinero. Ellos se encuentran asilados en Nicaragua. ¿Debería el gobierno salvadoreño interceder ante el gobierno de Daniel Ortega para la entrega de los acusados? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por acompañarnos. Varios temas en análisis para esta noche al cierre de la semana. Interesante porque vamos a ver al menos 3 hechos relevantes durante la semana. El caso de solicitud de extradición que ha hecho la Fiscalía General de la República sobre Mauricio Funes y su familia. Obviamente la sentencia que hubo alrededor del expresidente Elías Antonio Saca, y también este último que tiene que ver también y que es relevante y obviamente tiene que ver con dinero, es el hecho de que Taiwán donó algunos fondos y hay ahí cerca de 10 millones de dólares que terminaron en casa presidencial, y hay ahí un señalamiento específico, citatorios que ha habido también para el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, la respuesta que ha dado Hugo Martínez y también el FMLN sobre estos casos. Bueno, son por lo menos 3 hechos que vamos a intentar analizar esta noche. Agradecemos que nos acompañe en nuestros estudios Sandra de Barraza. Ella es articulista y analista habitual de 8 en punto. Bienvenida, Sandra, es un gusto. Buenas noches. Hola, mucho gusto estar acá. Vamos a tratar de dar reflexiones sobre esos temas. Perfecto, a dar muchas luces. Bueno, agradecemos también que nos acompaña Rafael Lorenzana, articulista, analista y invitado de nuestra casa acá en 8 en punto. Rafael, bienvenido, un gusto. Encantado, un placer, Sandra, encantado. Rafael. Buenas noches a todos. Bueno, antes de darles la palabra, quiero mostrarles a ustedes lo que de alguna forma se conoce, ¿no? Pero se lo mostramos porque la Fiscalía General de la República dio a conocer a través de su cuenta de Twitter este tema de la solicitud de extradición del expresidente Funes. Ahí lo tiene usted. Dice: la unidad especializada contra el lavado de activos presentó la solicitud de extradición al juzgado quinto de instrucción de San Salvador en contra del expresidente Funes Cartagena, su compañera de vida Michelle Guzmán, sus hijos Diego Funes Cañas y Mauricio Funes Velasco. Ahí lo que tiene es el documento, el escrito que ha presentado la Fiscalía General de la República, donde dice la petición de que se inicie formalmente el trámite de la extradición de los imputados. Ahí hay varios delitos: el peculado de dinero y activos. En el caso particular de Funes es autor directo de lavado de dinero y activos. Esos 3 puntos que destacan ahí es donde dice que se admite el presente escrito, se reitera la petición de solicitud de extradición planteada desde el requerimiento fiscal y que se dé trámite de inmediato a la solicitud de extradición de los citados imputados ante la hermana República de Nicaragua. Pues bueno, Sandra, comienzo con usted un poco la reacción en principio de la visión global sobre este hecho, quizás para que después entremos más en detalle, por favor. Bueno, creo que este es un tema que el fiscal había anunciado. No dudo que ha llevado bastante tiempo. No dudo que hacer este tipo de solicitudes a nivel internacional, amparados, tal como dice la solicitud, en convenios internacionales, en acuerdos internacionales de lucha conjunta en contra de la corrupción y el lavado, son buenas noticias. Creo que en nuestro país nos hemos quedado muy indignados por los casos de corrupción y manejo inapropiado de recursos. Este es el tercero que la Fiscalía enfrenta. La extradición tarde o temprano se va a tener que cumplir. La pregunta que al inicio tú planteabas: ¿y el gobierno debería colaborar con la Fiscalía solicitando que se haga efectiva esta solicitud a la mayor brevedad? Mi respuesta sería sí, porque esto daría evidencia del compromiso que hay con la lucha contra la corrupción, lo cual ha habido mucha tibieza en casos que son propios del partido. Entonces creo que yo esperaría que el gobierno ciertamente apoye a la Fiscalía haciendo eco a la petición que se ha hecho. ¿Usted cree que sería un momento oportuno entonces? Sobre todo porque si ustedes se recuerdan cuando
desapareció Mauricio Funes del mapa y sus familiares y de repente apareció allá en Nicaragua, pues toda esa nebulosa que cubrió el hecho alrededor de declaraciones de Bernardo González, por ejemplo, hablando un poco ahí, donde prácticamente se estaba admitiendo que había habido una recomendación al expresidente Funes para que se fuera para... Entonces, a raíz de ahí, ¿será que es un momento oportuno también para que el FMLN como partido o el gobierno como tal se pueda desmarcar? Yo creo que tienen la oportunidad. Creo que tienen la oportunidad de desmarcarse de lo que anteriormente se quedó en la sensación y la opinión pública. El señor Funes, el expresidente, se fue a Nicaragua. El asilo que le dieron fue un asilo express, rapidísimo, como resolviéndole a un amigo para darle cabida y de ampararlo para evitar que enfrentara la justicia. Ojalá que el gobierno tome distancia y proceda como todos los ciudadanos esperamos que lo haga, apoyando a la Fiscalía en esta petición. Porque lo que uno percibe es que han mantenido el apoyo y el encubrimiento a movimientos, a demandas que tiene la Fiscalía, y eso creo que los ciudadanos lo criticamos bastante. Bien, Rafael, las circunstancias que llega esto y que me imagino le estará llegando también al presidente Daniel Ortega de Nicaragua es un momento particular que está viviendo Nicaragua y en donde obviamente está toda este tema que tiene que ver con si haya el asilo, las razones del asilo, ¿no? Porque uno pensaría entonces que ya hoy con este requerimiento fiscal ahora sí se pone ya no en duda, sino que simplemente se confirma que la argumentación para otorgar el asilo en Nicaragua a Mauricio Funes prácticamente se estaría cayendo con esto. Indudablemente el asilo fue político. Y estos son crímenes, esta es una acusación de crímenes comunes, no tiene nada que ver con lo político. En primer lugar, hasta lo político fue absurdo, porque él se fue a un país a donde estaba el mismo gobierno. Aquí en El Salvador nadie lo perseguía, el gobierno seguía siendo el FMLN. Yo quiero resaltar dos cosas. Una, primero, a la ciudadanía que ha estado impaciente con el señor fiscal, tendremos que apoyarlo y felicitarlo. Ya pasó el caso Saca, nunca habíamos tenido un expresidente preso, nunca teníamos tenido esa situación en El Salvador, y con las limitaciones que el mismo gobierno le impone a la Fiscalía económicamente para que realice su trabajo, para mí, mis respetos al señor fiscal. Ahora viene, para la gente que se queja, es que lo que pasa es que atacó a lo de derecha y qué pasó con lo de la izquierda. Es que este problema no es de izquierdas o derechas. Que el hecho de que una persona esté en un partido político y sea un sinvergüenza, un ladrón, no quiere decir que toda la gente que esté en el partido político es sinvergüenza y ladrón. Aquí lo que hay que individualizar. Yo sí voy a actuar una actitud cínica, y el cinismo que veo en el gobierno de la República es claro y obvio. ¿Por qué lo digo? Mire, acaban de vetar una ley para volverle a cortar las manos a la Fiscalía y para proteger a quienes no sé. No voy a acusar a nadie. Pero obviamente el vicepresidente da un veto e inmediatamente gana, y el FMLN no permiten los votos para superar el veto y le cortan las manos a la Fiscalía. Ahora viene la Fiscalía y quiere trabajar y va a trabajar, hacer la situación con Mauricio Funes. ¿A dónde está el apoyo del gobierno? Si el gobierno quiere trabajar contra la corrupción, para empezar, deberían de dar los votos y aceptar que las personas mejor calificadas para la sala de lo constitucional sean las electas y no sean por partido. Y sin embargo, todos sabemos, y los que no saben, por favor entérense, busquen, que los que están deteniendo la elección de la sala de lo constitucional son el FMLN y Gana. ¿Por qué? Porque tienen intereses de proteger a su gente. Entonces, estas situaciones, como la que se da ahora, yo la planteo en esa forma, William, porque las personas que están escuchando deben de pensar qué es lo que está realmente pasando. Esto no es de izquierdas o de derechas. Esto no es de izquierdas o de derechas. Aquí el problema está que a un señor ya condenaron a un expresidente, ojalá y le quiten todo lo que se robó y se lo puedan reintegrar al gobierno, al país. Y ahora viene con el otro, que también se robó una cantidad similar y que se ha venido, ahora vamos a ver si es cierto que todo lo que dicen los candidatos en este momento
dan pruebas tangibles de que es lo que quieren hacer. Porque no me venga a decir a mí, Hugo Martínez, que él va a cambiar la corrupción y su partido en este momento está haciéndose el ojo pacho con Mauricio Funes. Que no me venga a decir Nayib Bukele y la gente de Ghana que quieren hacer cambios, y sin embargo no sueltan ahí a una señora de la propuesta en la sala de lo constitucional para sencillamente seguir haciendo para que no salgan a reducir sus casos. Que sería un tema estrictamente de coherencia en términos del discurso y la praxis. De coherencia, y que la ciudadanía debe ver que no se trata de que es la izquierda o la derecha. Los tres candidatos ahorita están untados y los tres deben de dar muestras concretas de que están por que las cosas se cambien antes de las elecciones. Ahora, Sandra, sí, por favor. Un tema importante es que han aflorado casos específicos, casos de funcionarios de alto nivel, casos que a todo el mundo, como dije yo la vez pasada, sabíamos, pero no se habían logrado judicializar. Esto significa que estos casos millonarios que han salido deben ser la inspiración para diseñar una estrategia y comprometer a las distintas instituciones que tienen que ver con el tema. No es una persona. Yo comparto con Rafael que el fiscal ha sido valiente y ha tratado de utilizar de la mejor manera los escasos recursos que le dan, porque la Fiscalía no es de las instituciones más apreciadas al interior del gobierno. Sin embargo, no es solo la Fiscalía que está comprometida en esta tarea de evitar la corrupción. Insisto, la Corte de Cuentas es fundamental. La sección de probidad es determinante. El país requiere una estrategia que a partir de estos casos que nos han permitido chequear cómo fue que se desviaron todos estos fondos y quedarnos un poco sorprendidos de la incapacidad de las instituciones y de los funcionarios de advertir, hay que diseñar una estrategia que demuestre efectividad. Pero perdón, Sandra, ¿quiénes participarían en una estrategia de este tipo? Digo, porque ya lo decía Rafael hace unos minutos, el tema de coherencia, ¿no? Porque en el discurso político a veces se escucha muy bonito, y digo en términos generales el discurso político de todos, ¿no? Pero a la hora de los compromisos y de tomar decisiones, obviamente está todo este tema, por ejemplo, como decía de alguna forma Rafael, de la unidad de investigación financiera. Que la Fiscalía. En la Fiscalía es importantísima. El presidente vetó el decreto, obviamente se declara, se argumenta la inconstitucionalidad, porque esto tendría que verlo entonces en la sala de lo constitucional, que no hay en este momento. Ese veto demuestra que no les interesa que la Fiscalía haga su tarea. La Fiscalía, por mandato constitucional, debe investigar y defender los derechos del Estado. Pero no solo la Fiscalía tiene que ver en este tipo de casos de corrupción. La Corte de Cuentas es importantísima. Tiene una tarea, y en estos casos lo que se demostró es que la Corte de Cuentas hizo muy superficialmente su tarea, porque así le pidieron a los auditores. Pero ahí también hay otro problema, Sandrita, porque ahí está el problema de la unidad financiera de la Fiscalía. Eso obedece a acuerdos internacionales, y de los cuales, a partir de que lo ha rechazado el presidente y que lo vetó, ahora la Fiscalía no va a tener el privilegio de tener información internacional como estaba supuesta a tener si se cumplía con ese requisito. Bueno, además que se está exponiendo a sanciones, ya advirtieron por de eso posibles sanciones, ¿no? Es la prueba que no les interesa que la Fiscalía haga bien su tarea. Exacto. Entonces, a mí lo que me interesa es que la ciudadanía entienda, que piensen, que no se dejen llevar, porque yo veo en las redes sociales aquellos insultos y cosas cargadas de emoción partidaria, y no debe ser así, sino que tenemos que hacer una reflexión clara y ver quién es quién, porque nos están mintiendo, y a la hora de ir a votar, que es nuestra única arma, sencillamente elegimos diputados, desafortunadamente o afortunadamente por el sistema de residuos, tenemos unos diputados ahí que se han distinguido por ser sinvergüenzas, y esos son los que no permiten, por ejemplo, ahora, ¿cómo van a permitir que llegue la gente más honrada y más capacitada a la sala de lo constitucional si ellos tienen casos pendientes y están interesados en meter a la sala de lo civil a alguien que les va a ir a perdonar y les va a ir a engavetar las demandas que ellos tienen ya pendientes? Entonces, cuando uno se pregunta es, bueno, ¿quién de todos? Arena estaba en el gobierno, hay que sacar a Arena porque vamos a llegar a componer todo esto. Bueno,
salieron de Arena y los mandan a Mauricio Funes y ahora a Salvador Sánchez Serén. ¿Y qué han ido a componer? ¿A dónde se ve ese deseo de salvadoreño de ver este país progresar? La lección es que la corrupción y la impunidad no tiene color partidario. Por eso. Nos quedamos en ese punto, porque tenemos que hacer la pausa comercial. Y cuando regresemos, porque para que avancemos en la conversación, ¿no? Está el caso también de los señalamientos en el caso del candidato presidencial del FMLN. La respuesta que ha dado él también y su partido político. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados en estudio, Sandra de Barraza y también Rafael Lorenzana. A ver, me interesa que hablemos del siguiente tema, que tiene que ver con los señalamientos que hizo el fiscal general de la República sobre el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, y ahí pues todo esto que tiene que ver con el tema de... nuevamente, ¿no? Desembolsos importantes millonarios de Taiwán para el gobierno y en este caso 10 millones de dólares de manera puntual que se habla que habrían sido destinados a Casa Presidencial, incluso con la posibilidad de que hayan sido destinados para el tema de campaña. Entonces, creo que tenemos las imágenes de la respuesta que ha dado el candidato presidencial y el FMLN. Esa es la posición del FMLN, donde plantean un comunicado de 5 puntos, bastante duro, bastante directo, porque, por ejemplo, en numeral 1, ustedes leen ahí, dice que el fiscal se coloca como protector de los partidos de la derecha, Arena, Gana, PDC y PCN, y en consecuencia busca ayudar a sus candidatos. 2, inicia fuera de tiempo su campaña para lograr el apoyo de esos partidos para su reelección. 3, por eso se lanza irresponsable y calumniosamente contra nuestro partido y contra nuestro candidato y denuncia la conducta irresponsable, además que llaman al pueblo a estar pendiente. Pero el otro es el de Hugo Martínez, lo tenemos ahí, donde ya Hugo Martínez presenta un comunicado de 6 puntos, donde habla de que es obviamente una persona inocente de lo que se le está señalando, pero interesante, ¿no? Porque ahí en el cuarto punto, vamos a ver, sí, que el cuarto punto dice él que ha comparecido en 3 ocasiones ante el Ministerio Público a declarar sobre el tema, mostrándose en total disposición a colaborar y habiendo presentado documentación sobre la utilización de los fondos donados en ejecución de proyectos concretos y de respaldo sobre fondos no utilizados durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues bien, eso es lo que está planteado en este momento, ¿no? Sandra, como el hecho concreto, el señalamiento que ha hecho el fiscal general de la República, creo que amerita un análisis y el otro es ya la respuesta. Bueno, el fiscal general de la República está obligado a investigar todos los casos que afectan el uso de recursos del Estado. Esa es su tarea. Para mí la reacción que tienen los funcionarios, hay que hacerles un llamado a la cordura y a la prudencia en la declaración. Qué bueno que el ex canciller informa que ha asistido 3 veces a la fiscalía. Si el fiscal le llama 20 veces, el ex canciller y actual candidato a la presidencia por el FMLN tendrá que llegar las 20 veces. Yo creo que los partidos políticos no deben adelantar su opinión sobre casos que les afecten. Es tarea de la Fiscalía investigar a todos los ciudadanos, independientemente de su condición e independientemente de su afiliación. Me parece muy duro que el comunicado del Frente acuse al fiscal de querer proteger, no dijo con esa palabra, pero uno lo puede entender, la corrupción en todos los partidos, Arena, PDC, PCN. Eso es lo que dice el titular número 1. El titular número 2 se refiere a que el fiscal está tratando de quedar bien con algunos para que tenga el número de votos para su reelección. Me parece vergonzoso que un partido político de la estatura del partido en el gobierno se atreva a afirmar semejante tema. Y la tercera acusación de decir que están acusando a su partido y a su candidato para desprestigiarlo, señores, hay que dejar que la Fiscalía haga su tarea. Creo que ningún ciudadano debe ser capaz de acusar a nadie si no hay pruebas, pero si el fiscal hace su tarea, es preferible esperar a cómo terminan los procesos
que deben hacerse y concluirse en cada uno de los casos. Ahora, cuando se habla ya del tema de reelección del fiscal general de la República, uno anticipa entonces, obviamente, que el fiscal, no, si es que se intentara reelegir, no va a contar con los votos. Claro que no, no creo que se los den. Públicamente ya están fijando posición. ¿Y usted a estas alturas cómo evalúa el papel de la Fiscalía General de la República? Le pregunto porque, bueno, lo que hemos conocido, y ya lo vamos a analizar un poco más adelante, el caso, ya la condena del expresidente Elías Antonio Saca, en todo caso un hombre de derecha, ¿no? Pero mire, entonces, es primera vez que en la Fiscalía, es primera vez que vemos en los últimos tiempos que una Fiscalía termina un caso. Yo me alegro porque eso a la ciudadanía le da esperanza de que una institución que debe velar por el interés de la sociedad y del Estado hace su tarea. Pero eso significa que debemos esperar que el fiscal actúe imparcialmente con todos los funcionarios que están en la mira. Y creo que ese es el principal mensaje que nosotros tenemos en este momento. Ha concluido el caso Saca, que me imagino que ha de haber sido bastante difícil, y está en proceso el caso Funes, que juntos suman casi 750 millones de dólares que para el país le hubiesen servido para hacer carreteras, para construir unidades de salud o hospitales, para reparar los techos de las escuelas que realmente los dan. Son vergonzosas las condiciones en las que están. Yo personalmente le doy la confianza al fiscal general e insisto, las instituciones funcionan siempre y cuando a la cabeza hay alguien comprometido con el tema. La institución de por sí no hace la tarea, son los funcionarios que la dirigen, que trabajan, los que hacen diferencia. Y este fiscal ha hecho diferencia. Dejemos que haga su tarea. Bien. Rafael, su opinión entonces sobre este caso en donde ya bueno, obviamente que salpica al candidato presidencial del FMLN. Indudablemente, mire, lo que sucede, y otra vez a mí me gusta dirigirme al ciudadano para que reflexione. Si nos remontamos hace algunos meses, y no estoy diciendo que sea correcto, que haya sido malo, no. Se cuestionó los 10 millones de Taiwán para Paco Flores. Se construyó, ahí sí estaba de acuerdo el FMLN aplaudiendo, porque esa es una cosa que a sotoboche se ha venido manejando por años, de que el gobierno de Taiwán, esos famosos 10 millones a cada campaña, iban para apoyar a los partidos. O sea, no sería raro. Además, ahora lo está declarando gente de Taiwán, diputados de Taiwán, que sí que le dieron los 10 millones. Entonces, el fiscal lo que tiene que hacer es lo que dice Sandra, él tiene que investigar. Y nosotros, los ciudadanos, no debemos de estarnos muriendo por un partido político, porque una cosa sí es cierta, y si no me dejarán mentir y se enojan, lo siento mucho, pero ustedes, ciudadanos, vean, los partidos políticos ya no se sabe qué ideología tienen. La única ideología que tienen es de llenarse las bolsas. Entonces nosotros los ciudadanos tenemos que defendernos, y el arma que tenemos es el voto. Ahora, en este caso, el exministro de Relaciones Exteriores y candidato se quiere defender de la situación, está perfecto, si él dio sus declaraciones, pero el fiscal es el que va a tener al final, el que va a presentar la acusación, y a haber un juez que va a definir a dónde y qué pasó con esos dineros. No sería raro, a mi juicio como ciudadano, yo quiero esperar que pase la investigación, como dice Sandra. Yo quiero saber si Taiwán, porque eso es prohibido, que un país extranjero esté poniendo dinero acá. Yo no veo acuerdo, no me recuerdo esa reacción del FMLN cuando se decía que Hugo Chávez había metido plata para la campaña y que Alba Petróleos, ¿se recuerdan la campaña de Alba Petróleos? Era escandalosa hace unos pocos años, a donde salían un montón de organizaciones financieras que salían de Alba Petróleos. Eso es ilegal, pero yo no vi protestando entonces al FMLN contra el fiscal. Igual ahora, yo creo que deben de permitirse, ya es tiempo que permitamos, no vamos a salir adelante, señores. No podemos pensar que la única forma del salvadoreño es irse de este país para poder sobrevivir. Tenemos que empezar a trabajar sobre nuestro país, porque por eso yo me recuerdo, los que están jóvenes no entienden, no se acordarán, no saben,
lo que nosotros vivimos con la dictadura militar y por qué luchamos por salir de la dictadura militar. Estos señores que ahora andan queriéndose proteger, queriendo no poner corte, la Corte de Cuentas que está, como se llama, todo el tiempo negociada, que no quieren fiscal, no quieren un fiscal que realmente sea incisivo. Ellos eran los que andaban, yo me acuerdo, andaban queriendo quitar la dictadura militar porque el pueblo tenía que manifestarse. ¿Y ahora qué? Ahora no nos dejan a nosotros, el pueblo, tener los funcionarios que permitan fiscalizar que esa sinvergüenzada que acaban de hacer tanto el presidente Saca como el presidente Funes no se repitan. Bien, nos quedamos ahora, en ese punto. Yo creo que estos casos, William, dejan una lección. Mauricio Funes dicen que desvió 4.5 o 4.9 millones de la cooperación internacional. El llamado que hay que hacer acá es que los cooperantes deben ser mucho más estrictos en el destino que tienen sus recursos, porque son recursos de cooperación para el desarrollo que tienen finalidades específicas. Estos casos alertan también a la cooperación de los mecanismos que deben de tener para asegurar que sus recursos se utilizan de la manera proba y con eficacia de parte de las instituciones a las cuales se les da. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa comercial, volvemos. Bueno, esta semana también el caso muy fuerte, ¿no? Que prácticamente el desenlace que tuvo fue ya prácticamente que uno pensaría que de alguna forma este capítulo ahí se está casi cerrando, y es el caso del expresidente Saca, ¿no? La condena de 10 años, en el otro caso de los otros funcionarios 5 años, y aquí se hacía un poco de referencia también, se destacaba mucho en redes sociales el hecho de que Pablo Gómez, por ejemplo, haya sido condenado prácticamente a 16 años. Entonces había un poco alrededor de qué tan justa es la ley en el país, ¿no? De por qué unos esa cantidad de años, otros no. Pero hay ese tema que me gustaría reflexión de ustedes, pero también la parte de el papel siempre de la Fiscalía General de la República, porque creo que lo hemos comentado ya en algunos momentos en los programas anteriores, y es ¿qué ha pasado finalmente con toda la institucionalidad también en el país? Es decir, porque todo se enfocó sobre el papel de la Fiscalía, el acuerdo que habría logrado con el expresidente Saca, y entonces dicen, bueno, pero aquí la Fiscalía tuvo que haber aplicado más años y a través de un proceso. Eso es el juez. Y el caso del juez, exactamente. Sí, pero quiero escuchar su opinión. Mire, yo creo que el caso del expresidente Saca es un caso emblemático que obliga a reflexionar que en este país la impunidad ha empezado a dar su espacio a la justicia. Creo que tenemos que entender cómo funcionan las instituciones para emitir opinión. Muchas personas se han quedado sorprendidas de que la persona que iba a cobrar los cheques haya recibido la mayor cantidad de tiempo. Lo que yo he entendido es que los otros acusados aceptaron su culpa y por eso tuvieron un juicio abreviado, y que eso significa, en el marco de nuestra ley, la posibilidad de reducir el número de años. Todos nos hemos quedado, pero al otro le dieron 16 años, y no era la magnitud de la malversación que hubo con las otras personas acusadas. Miren, eso es tema del juez. No es un tema de la Fiscalía. Hay procedimientos, hay leyes, hay formas que nosotros no podemos emitir opinión de decir le debieron haber dado 50 años porque era lo que correspondía por cada tiempo, por la magnitud de dinero que se llevó. Inclusive nosotros somos tan a veces de humor negro, que se circuló un comentario de, bueno, si yo me robo tanta cantidad, podría estar nada más 4 horas en la cárcel. Yo creo que no hay que afirmar o denigrar nuestro sistema de justicia de esa manera. Todos podemos tener críticas a la independencia, a la modernización, e inclusive al sindicato, que cómo se está malversando los dineros que son nuestros, haciendo demandas que están más allá de cualquier lógica. Pero hay procedimientos establecidos y los jueces tienen autonomía en la aplicación de la ley. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de aseveraciones. Y el otro comentario, el tema de institucionalidad,
el caso del expresidente Saca ha puesto en evidencia qué mal funcionan las instituciones. Miren, yo no puedo creer que en un banco que se mueva esa cantidad de dinero con una superintendencia de bancos que vive controlando el movimiento y el flujo que hay de depósitos, no hubiese intuido que retiros de esa magnitud como la que nosotros nos hemos enterado en los medios no generarán sospechas. Hay una ley de lavado de dinero y hay un artículo que cualquier sospecha que usted tenga debe, no acusando, que también la ley es cuidadosa, no acusando, pero advirtiendo sospechas sobre enriquecimiento inapropiado o posibilidad de lavado de dinero. No funcionó eso en la superintendencia, como tampoco, insisto, funcionó la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es fundamental, que me alegra que el fiscal haya hecho su trabajo, pero qué mal que la Corte de Cuentas evidenció la incapacidad y la falta de compromiso con la ciudadanía de hacer su tarea. De acuerdo. A ver, Rafael, de lo que se ha planteado es, el fiscal general dio las declaraciones, inmediatamente después salió un comunicado una vez que se conoció la condena y él hablaba de un hecho histórico, ¿no? Que por primera vez ocurrió un hecho de la magnitud esa, donde un expresidente de la República es condenado, acepta el delito y es condenado. Primera vez, entonces destacaba eso como un logro, ¿no? Como un precedente. Y algunos sugieren obviamente que esto es el mensaje también que se manda a toda la sociedad, ¿no? Que en el país no hay intocables. Yo creo que es importante y creo que nosotros, los ciudadanos, debemos de fijarnos realmente bien, porque tenemos un arma y tenemos una responsabilidad. Cuando nosotros nos quejamos de estas situaciones, como que el fiscal, por ejemplo, solo 10 años le dieron. Sí, mire, si usted cuando va a dar su voto también adquiere una responsabilidad, ¿a quién le da el voto? Hay que investigar a las personas, no a los partidos, si es que los partidos están compuestos por personas. Y algunas personas, acuérdense, cuando el presidente Saca empezó su campaña, tengo las manos limpias, decía. Y miren lo que hizo. Ahora hay otro candidato que está diciendo que va a cambiar el país y ahí tiene un mercado que es una sinvergüenzada lo que ha hecho, y hay una alcaldía que ha dejado embargada en un pueblo, en una ciudad cercana, y la alcaldía de San Salvador está endeudada hasta la madre, y sin embargo ahí anda mucha gente que no quieren pensar a quién le van a dar el voto. Entonces, cuando usted ve esas situaciones, por ejemplo en el caso Saca, el fiscal hasta mucho ha hecho realmente con los pocos fondos que le dan y los escasos, y yo sé que ha tenido apoyos de un montón de gente que lo ha apoyado y gracias a Dios ha salido con esto. Pero miren, yo le diría al fiscal, por favor, mire, persígame a aquel caballero que le dio el finiquito express a Saca. ¿Cómo es posible que el presidente de la Corte de Cuentas le dé un finiquito y ahora nos damos cuenta que se robó 351 millones? Pero le dio el finiquito y corrió para presidente otra vez. Entonces, miren, por favor, analicemos bien las cosas. El señor fiscal merece nuestro apoyo y le merece nuestras gracias por lo que ha hecho. Si no es fácil hacer lo que él ha hecho y lo que se expone en un país como este. Él ha expuesto su familia y ha expuesto su trabajo, su seguridad personal. Y hemos logrado por primera vez ver a un presidente preso y con la posibilidad de, si no recuperar todo, pero están hablando de recuperar 260 millones de dólares, que si este fiscal no hubiera estado, miren, veamos para atrás los fiscales, pues, ¿a dónde han hecho nada? Esto de los robos no es nuevo. Y sin embargo, ¿y los fiscales que estuvieron antes, qué hicieron? Ahora, ¿usted no le vería problemas si en un momento determinado se confirmaran situaciones irregulares de un candidato que se aplicara la inhabilidad? Claro, es que mire, no podemos estar con sentimentalismo. Es que ese es mi candidato y no me lo vayan a tocar. Pero si el hombre es ladrón, ¿por qué lo vamos a poner, pues? Y si hay antecedentes, ¿por qué lo vamos a apoyar? ¿Qué apoyamos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa tenemos diputados que, mírenlos, ahí están cuestionados en probidad y no dan sus votos para elegir a la nueva gente de la sala y de la gente de la Corte, porque los van a llevar por enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿y esos votos quién se los dimos? Nosotros, el pueblo. Entonces ahora tengamos mucho cuidado, y ese es mi punto. Yo no estoy en favor de darle promoviendo a nadie, pero lo que sí quiero es que la ciudadanía sea responsable
de que con el voto adquirimos una gran responsabilidad sobre lo que nosotros elijamos y quién nos va a representar. Por ejemplo, yo sí, el fiscal, además de felicitarlo, yo le pediría, mire, señor fiscal, ese señor que le dio el finiquito de una institución que han jugado con ella, como es la Corte de Cuentas, se la han repartido desde hace cuántos años, Arena, el FMLN, Gana, todos han sido, el PCN, todos han sido cómplices de eso. Y esa institución le dio a ese señor, le dio un finiquito a Tony Saca Express. Y con el mayor descaro, ¿con qué cara responde ahora ese señor presidente de la Corte de Cuentas frente a la ciudadanía que dice, mire, el hombre confesó que se robó 350 millones y el presidente de la Corte le dio el finiquito? Por favor, esas son de las cosas que son contradicciones que la ciudadanía debe pensar. Tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, mientras tanto el país sigue sin sala de lo constitucional, ¿no? Y todo parece que está enmarañado en medio de todo esto, y ahora incluso se está hablando de la posibilidad de que esa discusión se pueda prolongar tanto hasta después de la elección presidencial. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. A propósito de la no elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Manuel Talavera ha hecho un ejercicio de matemática que es bastante interesante. Lo tienen ahí el tuit en pantalla. Dice él, la suma del salario mensual de los 84 diputados de Asamblea Legislativa es de $355.000. O sea, el gasto diario en sus salarios es de $11.849. Hoy se cumplen 61 días sin magistrados de Corte Suprema de Justicia. En esos 61 días, dice, los diputados cobraron $722.000 y contando. El tema es ese justamente, no tenemos sala de lo constitucional y un magistrado que falta ahí en la sala de lo civil, que sería el caso. Sandra, entonces, ¿cómo desenredar esto, sobre todo por la advertencia que ya ha habido, de la amenaza, digámoslo así, de que esta elección pueda postergarse más allá de la elección presidencial? Yo espero que eso que se ha estado rumorando no sea cierto, porque el costo en la credibilidad, en la confianza de las instituciones llamadas partidos políticos, que tienen el privilegio de representar los intereses del pueblo al interior del gobierno, realmente estaría totalmente erosionada. Y hacer eso nos pone a nosotros en un gran riesgo. Nos pone en un gran riesgo porque el sentir de la ciudadanía es un sentimiento de crítica, de poca aceptación y, diría yo, de rechazo a los partidos políticos. Yo espero, en función de la institucionalidad, en función de la seriedad con la que deberíamos de tomar el tema, que los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa hagan su tarea. Sobre el tuit que le mandaron, los diputados no les podemos descontar el sueldo si no hacen la tarea. Eso es lo que estarían tratando de decir. Sí, claro. No les podemos descontar la tarea. La única forma que nosotros los ciudadanos tenemos es rechazar ese tipo de actitudes. Y el rechazo de ese tipo de actitudes amenaza la institucionalidad. Yo esperaría que reconozcamos que se ha mejorado el proceso de selección, que se crearon baremos, que trataron de llevar a las mejores personas y que los candidatos están trabados en la última etapa. No hay que tomarse más tiempo. Todo el mundo estaba esperanzado que después de las vacaciones de agosto se resolviera. Sí. Yo espero, por el bien del país y la existencia de los partidos políticos, que eso no suceda. Bien, excelente. Cerramos con usted, Rafael. Yo soy una persona que creo que los partidos políticos deben de funcionar, que es parte importante de la democracia, pero también critico que los partidos políticos no quieren enfrentarse con los ciudadanos y no quieren darnos las respuestas necesarias. Por ejemplo, yo quisiera que el ciudadano además piense el trasfondo de las cosas. ¿Por qué no eligen sala? Les voy a dar un par de ejemplos. Los 2 vetos del presidente de la República. Los 2 vetos lo hizo 2 vetos por inconstitucionalidad, porque sabe que no hay sala en lo constitucional y los van a mandar ahí y ahí no va a pasar nada porque no hay sala. Entonces nos están metiendo en un problema con la unidad financiera de la Fiscalía General de la República porque no lo quieren dar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es lo que nosotros ciudadanos pregúntenselo, ¿por qué?
Si aquí no se trata de partidos políticos, se trata de ciudadanía, se trata de responsabilidad. Este país merece mejor suerte. Señores, yo recuerdo cuando este país era la cabeza de Centroamérica, cuando aquí se desarrollaba la revolución industrial en pequeño, como un país pequeño, pero éramos la cabeza de Centroamérica, ya no más. Ahora tenemos ahí las pobres gente que quiere comerciar. Vean las colas de camiones que están en las aduanas porque no pueden entrar. Sí, ahora vean Rafael, todo ese tipo de cosas, sí. La institucionalidad, como dice Sandra, tenemos que rescatarla. Ahora, pero ¿qué es lo que queda entonces? ¿Resignarnos? No, yo creo que no debemos de resignarnos, y esa es mi misión en todo lo que he hablado esta noche, es hacerle recapacitar al ciudadano que tenemos que nosotros tomar responsabilidad y que ese voto lo tenemos que hacer valer. Que no se vale. Ahora nos ha llegado una situación en que ponemos un tuit, ofendemos a alguien y ya hicimos la tarea. No, señores, vamos a tener que ir a la calle un día. Cuando se acuerdan el 743, cuando quisieron dañar a la sala constitucional Mauricio Funes. ¿Cuántos salimos? Cerré mi clínica, nos fuimos todos los empleados y salimos, y vamos a tener que volver a salir si estos señores no nos eligen los magistrados de la sala constitucional. Perfecto. Y lo que tenemos ahí justamente es lo que decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmando que desde el 16 de julio tienen acumulados 66 habeas corpus, 67 amparos y 9 demandas de inconstitucionalidad. Así las cosas, lamentablemente, ¿no? Porque no hay elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia. Y nada más recordemos... Dos palabras, por favor. Dos palabras. Recordémonos que los ciudadanos somos los que hacemos el país, no hay otros. No le echemos la culpa al funcionario. Bueno, perfecto. Gracias, Sandra. Muy amable por su tiempo, muy gentil. Gracias, Rafael. Siempre bienvenido. Bueno, terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Descansen el fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, se quedan sin su permiso. Buenas noches.